¿Qué pasa, eurometaleros? Bienvenidos a la tercera y última parte de la trilogía Mundos Góticos, Oscurantismo y Ocultismo del Metal. En esta ocasión nos meteremos en el universo del oculto para ver la relación que hay entre la magia oscura y el mundo del metal. ¿Preparados para este negro especial de 666 bandas? Pues dentro y todo. European Metal Channel presents. Y bien, vamos a ver de qué trata este especial y qué vimos a lo largo de esta trilogía. En la primera parte del especial de metal gótico vimos una selección del viejo y el nuevo metal gótico, una selección de metal electrogótico, la sección de metal gótico raro con sus géneros extraños y acabamos con una selección de metal vampírico. En la segunda parte del especial de Dark Metal hicimos la misma clasificación, vimos una selección del antiguo y nuevo metal oscuro, así como grupos y sus géneros raros, y una selección de literatura oscura que inspiró a algunas bandas de metal. En esta última entrega veremos una clasificación de grupos con temáticas sobre ocultistas, luciferinos, telemitas, temática de brujería, bandas raras y todo lo que necesitamos saber para tener conocimientos básicos sobre ocultismo. Y bien, empezamos por Dinamarca con el grupo de heavy metal Tener Sherman. Desde Grecia, el grupo de black metal Lucifer's Child. Nuevamente desde Grecia, el grupo de black metal Serpent Noir. Desde España, el grupo de Symphonic Black Metal Retribution. Desde Polonia, el grupo de Symphonic Black Metal Herm. Desde los Países Bajos, el grupo de death metal Antropomorphia. Desde Suecia, el grupo de black metal Blood of Serpents. Desde Polonia, el grupo de black thrash metal Dead Gamble. Y desde Suecia, el grupo de power thrash metal Morgana Le Fay. Morgana Le Fay era una poderosa hechicera en la época de la leyenda artúrica.
cuanto al Occult Metal femenino, empezamos por Portugal con el grupo de Death Metal Occultist, liderado por la cantante Beatriz Mariano. Desde Finlandia, el grupo de avant-garde gothic metal Cantata Sangi, con su cantante Suvi Wirman. Este grupo tiene la curiosidad de que en vez de usar guitarras, utiliza dos bajos. Desde Italia, el grupo de melodic black metal Opera Nine, con su cantante Serena Mastraco. De Suecia, el grupo de psychedelic metal Luciferian Light Orchestra, con su cantante Arika Hunen. En cuanto a brujería en el metal, empezamos por Rusia con el grupo de symphonic black metal Blackthorn, liderado por la cantante Anya Torheim. El grupo de heavy doom metal La Llanara, con su cantante Rafaela Canguero. Divora il frutto delle gambe pallide e col veleno infetta il seno e il ventre. Danzerò sotto la luna e il vento, fremerò fra tenebre e sgomento, lunga e ingannevole la via dal sonno eterno alle colline a crocevia di malevento. Desde Alemania, el grupo de black metal Gessenflux. En cuanto a temática de cazadores de brujas, desde Alemania el grupo de symphonic metal Lingua Mortis Orchestra. Y desde Italia el grupo de heavy metal ochentero Witch Hunters.
y sobre la temática de Wicca desde Finlandia el grupo de heavy metal Spellwitch. Y desde los Países Bajos el grupo de gothic metal Nemesia con su cantante Amanda Ophuls. En cuanto al metal luciferino, empezamos por Polonia con el grupo de symphonic black death metal Devilish Impressions. El luciferismo gira en torno a la figura del dios romano Lucifer, que a su vez es considerado como el ser portador de la luz del intelecto. El luciferismo reniega del satanismo y asegura que Lucifer y Satán no son la misma entidad. Para los luciferinos, la iluminación es el objetivo final, resaltando la verdad y la libertad de voluntad. Desde Ucrania el grupo de black metal Melas Morion. Y desde Francia el grupo industrial black metal Hellel. En cuanto al metal telemita, empezamos por Francia con el grupo de deathcore A Stay Burn. El telema es una filosofía cuya única ley es haz tu voluntad. Abraza la voluntad del hombre y repudia la voluntad divina. Y desde Alemania el grupo de black metal Secrets of the Moon. El fundador de la filosofía telemita fue Aleister Crowley, más conocido como la Gran Bestia 666. Fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Dorada, la que fue expulsado, además de cofundador de la Aston Argentum, finalmente líder de la Ordo Templi Orientis. Sobre este personaje habla el grupo italiano de stoner doom metal Caronte. Aleister creó el término Magic para definir la magia oculta que es capaz de producir la propia voluntad. Sobre esto habla el grupo griego de black metal Acherontas. Και πάντα να θυμάται, αλήθιστο
Santos, Skizzy Supianus. En cuanto al occult metal raro, empezamos por Rusia con el grupo de pagan black metal Satarial, que habla sobre el ocultismo en las religiones paganas. En cuanto al metal hereje, desde Reino Unido, el grupo de heavy metal The Heretic Order. En cuanto al ocultismo cósmico, desde Hungría, el grupo de extreme metal Constellation. También sobre las ciencias ocultas cósmicas, en este especial no podía faltar una referencia a las obras de Lovecraft, con el grupo turco de Symphonic Death Folk Metal Kepra. Sobre la creencia del Ouroboros, el ciclo eterno de las cosas, desde Grecia, el grupo de black metal Barathron. Sobre las corrientes draconianas, desde Grecia y Polonia, el grupo de black metal Hasandrauk. Los draconianos creen que la energía está siempre en movimiento, la fuerza bruta y pura de la conciencia cósmica primordial, el principio fundamental detrás del eterno ciclo cósmico de nacimiento, muerte, renacimiento. Sobre las lamias, desde Grecia, el grupo de Symphonic Black Metal Dark Portrait. Las lamias son criaturas femeninas de la mitología griega, caracterizadas como asustaniños y seductoras terribles. Sobre el chamanismo, desde Finlandia, el grupo de death metal Canus. El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales similares al animismo que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano, e incluso la capacidad de causarlo.
Sobre los Qliphoth, desde Suecia el grupo de black metal Mephorash. Los Qliphoth son regentes de las huestes de la maldad en el universo, dentro del sistema de enseñanzas místicas del judaísmo como la cábala y la gematría. En cuanto a la ciencia tónica o telúrica, culto hacia las deidades del inframundo, desde Grecia el grupo de melodic black metal Katabasia. Sobre la ciencia del existencialismo, desde Italia el grupo de black and death metal Obscura Calma. El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia procede de la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. En cuanto al esoterismo, desde Italia el grupo de doom metal Black Oath. El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y rituales tales como la adivinación, la nigromancia o la cartomancia. Sobre el satanismo espacial desde Noruega el grupo Mysticum, sobre cartomancia y fantasía oscura desde Italia el grupo Stramonia, sobre héroes y tanatos, los instintos de la vida y la muerte desde Rumanía el grupo Tenebres, sobre los 7 sellos del apocalipsis desde Bélgica el grupo Gorath, sobre el Necronomicon desde Grecia el grupo Nordor, sobre el gnosticismo, doctrina religiosa esotérica y herética desde Alemania el grupo Albildus, sobre el libro Exehammer o Maleus Maleficarum, el Criminal Codex sobre el cazado de brujas desde Alemania el grupo Fleshcult. Desde Bélgica el grupo Bathsheba, bruja del año 1863, que sacrificó a su hijo de 7 días al diablo. Desde Reino Unido el grupo Pombagira, nombre de un espíritu femenino en las religiones afro-brasileñas Umbanda y Kimbanda. Sobre el ocultismo sardónico desde Italia en los grupos Angel Impurity y Vultur. Sobre la ariosofía, teorías ariosotéricas utilizadas por el ocultismo en la época nacionalsocialista desde Francia el grupo Empire of Hundred Suns. Sobre la supremacía femenina en el ocultismo desde Suecia el grupo Fallen, sobre el ocultismo más antiguo desde Finlandia el grupo Caduceus Ritual, sobre la tradición del esoterismo occidental desde Italia el grupo The Magic Way, sobre el transcendentalismo desde Finlandia el grupo Armanetschaft, sobre el ocultismo metafísico desde Grecia y Reino Unido los grupos Aui y Mirdi, sobre el ocultismo parapsicológico desde Italia el grupo Black Hole, sobre la ciencia de las cábalas desde los Países Bajos el grupo Death Shadow, sobre el anticreacionismo desde Noruega el grupo Dodgegal, sobre el ocultismo oriental lejano desde Italia el grupo Nibiru, sobre la trilogía Mater Tenebrarum, Mater Suspiriorum y Mater Lacrimarum desde Italia el grupo Nigra Mors, sobre el esoterismo, cualidad de lo que está oculto a los sentidos desde Turquía el grupo Sense-ICT, sobre el ocultismo practicado en la época de la peste negra desde Alemania el grupo Anaphylaxis, sobre la necromancia desde Francia el grupo Art of Necromancy, sobre el dios cornudo, una de las dos deidades principales que se encuentra en la Wicca, desde España el grupo A The Altar of the Horde God, sobre el satanismo teísta desde Irlanda el grupo Caro Maledicta, sobre la ciencia oculta sobre exorcismos desde Ucrania el grupo Daemonium, sobre el esoterismo hebreo desde Polonia el grupo Deus Mortem, sobre la herejía theósica desde Grecia el grupo Enthroned Serpent, sobre el ocultismo de las tablillas de Grossel desde Francia el grupo Eceron,
sobre el ocultismo medieval desde una región desconocida el grupo Swart, sobre la demonolatría desde Dinamarca el grupo Witch Cult, sobre la demonología rabínica desde el Reino Unido el grupo Abyssian Desolation, sobre el misticismo romántico desde Grecia el grupo Angelusia, sobre el ocultismo de la época victoriana desde el Reino Unido el grupo Yvonne La Furious, sobre el illuminismo satánico desde Suiza el grupo Helvete, sobre el ocultismo de Nietzsche desde el Reino Unido el grupo Hessenbrenner, sobre el Agnerbe, la secta ocultista nazi que trató de destruir el cristianismo desde Alemania el grupo Kurken, sobre la cosmogonía desde Francia el grupo Litani, sobre la fantasmagoría desde Rusia el grupo Megalith Levitation, sobre el gnosticismo caótico desde Ucrania el grupo Nahemoth, sobre el sincretismo desde España el grupo Quadrin Regis, sobre el esoterismo de las SS nazis desde Italia el grupo Waffen-SS, sobre la brujería medieval desde Alemania el grupo Winter Full Moon, sobre el antinomismo desde Francia el grupo Doster of Sofía, sobre el ocultismo de la novena puerta desde Bulgaria el grupo Occultum, sobre la magia del caos, una práctica mágica contemporánea representada por el símbolo de la caosfera desde Polonia el grupo Suffering, sobre el ocultismo astrosófico y la necromancia subatómica desde Francia el grupo Impure Sigurat, sobre el hermetismo, teorías del Corpus Hermeticum desde Rusia el grupo Disillumination, sobre el existencialismo desde Finlandia el grupo Tuhun Siemen, sobre la cosmogonía, las artes negras y el paroxismo trascendental desde Bélgica, Polonia y Finlandia el grupo Adasteu, sobre tratados de magia negra desde Italia el grupo Veneror, sobre la magia más primitiva desde Austria el grupo Haxiga, sobre demonolatría desde Bélgica el grupo Possession, sobre el discordianismo desde Grecia el grupo Pester the Pure, sobre el survivalismo oculto desde Reino Unido el grupo Monad, sobre el chamanismo desde Finlandia el grupo Artemisia, sobre la orden ocultista tifoniana desde Grecia el grupo Nox Formulae, sobre el tantrismo Vamachara desde Austria el grupo Obscure Anachronism, y sobre el ocultismo nazi desde Francia el grupo Malefice. Y con esto acabaría este especial de Occult Metal y con ello esta trilogía de mundo góticos, obscurantismo y ocultismo en el metal. Dejad en los comentarios qué os ha parecido y alguna temática interesante para hacer algún especial. Y sin más, nos veremos en el siguiente especial de Metal Europeo. Chao. Enjoy the best European metal bands on European Metal Channel. Promotional video made by European Metal Channel. If you like it, please remember to subscribe to European Metal Channel.